Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo video podcast de Personas que lo cambian todo. Y hoy la verdad que tenemos el privilegio de estar con nosotros una de esas personas que, como el título de este video podcast indica, son personas que lo cambian para mejorar el mundo en el que estamos, que es un poco el objetivo, traer aquí a personas que influyen en la transformación y en la mejora del entorno y del mundo en el que estamos. Y hoy tenemos con nosotros, la verdad, que a una persona muy especial, una persona que desde el anonimato ha estado cuidando a todos nosotros y hoy, pues cuidando a todos los que nos cuidan, que es Eduardo Martínez Viqueira, que él es el teniente general de la Guardia Civil, el responsable de todo el personal, de todos los guardias civiles, de toda la gente que vemos por ahí trabajando y trabajando incansablemente, porque todos podemos estar un poquito mejor, un poquito más tranquilos y podemos disfrutar un poco más de la vida. Él, Eduardo, está ahí con nosotros. La verdad es que es una persona, como decía, ha dedicado toda su vida a ello, como guardia civil. Él, además de teniente general, también es doctor en historia, una cosa curiosa que la verdad bueno, pues me sorprendió cuando profundizas un poquito a conocer a la persona. También autor de varios libros que has hecho y un firme defensor de la importancia del conocimiento, de la educación y de la memoria como pilares del progreso. Eduardo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, de verdad. Gracias. Queremos conocerte a ti, a esa persona que está detrás del uniforme. ¿Quién es Eduardo? Y vamos a conversar en ello, pero vas a hablar tú fundamentalmente. Pero la primera pregunta que yo siempre hago es, Eduardo, ¿quién es Eduardo Martínez Viqueira? Para los que no te conocen, ¿quién es esa persona que está detrás de ese uniforme? Pues muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, gracias por contar conmigo, ¿no? Para estar hoy aquí y para compartir este rato. Bueno, pues Eduardo Martínez Viqueira está detrás del uniforme y dentro del uniforme, porque una cosa, cuando llevas tantos años en esta institución como la nuestra, no puedes dejarlo de lado, ¿no? Bueno, pues yo ingresé en la Academia General Militar en 1982 y bueno, pues después de muchos destinos, sobre todo en el ámbito de las unidades territoriales, en el ámbito operativo, en 2013 llegué a la Dirección General de la Guardia Civil como miembro de la Secretaría Técnica del órgano de staff, digamos, de la Subdirección General de Personal y a partir de ahí, pues ya digamos, pues desemboqué ya en la parte más específica, más técnica del ámbito de personal, ¿no? Luego ascendí a general, pasé por la jefatura de enseñanza, la jefatura de personal y bueno, y actualmente, como has dicho, pues soy, tengo el empleo de teniente general y jefe del mando de personal, que así se denomina, de la Guardia Civil. Hasta aquí, ¿cómo he llegado? Bueno, pues fundamentalmente siguiendo una carrera profesional. Si alguna cosa buena tiene la carrera militar dentro de la administración es que es una carrera con una serie de peldaños en los que de alguna forma pues vas ascendiendo, vas cubriendo etapas de una forma muy estatutariamente muy interiorizada, muy normal, que está muy en nuestra cultura. Y luego dentro de eso, bueno, pues también sabiendo un poco aprovechar oportunidades, ¿no? Las oportunidades que se presentan y siempre, continuamente, en todos los destinos, en todos los empleos, todos los días prácticamente, pues haciendo un poco de introspección, ¿no? Para, de alguna forma, pues siempre pues, actuar con esa, bueno, con rectitud y enmendando aquello que haya que enmendar, enmendando los errores, aprendiendo de los errores, rectificando, bueno, y ese es un poco, mi desarrollo hasta el momento actual. Y Eduardo, ¿y cuándo supiste que querías dedicar tu vida a servir a los demás desde la Guardia Civil? ¿Qué fue lo que te incitó a ello? Pues mira, yo siempre suelo decir que mi vocación nació en 1892, que fue la fecha en que mi abuelo ingresó en la Guardia Civil. Era de familia de un agricultor de la provincia de Burgos y no sé exactamente cómo, pero bueno, hizo el servicio militar y al terminar su compromiso militar pues ingresó en la Guardia Civil en aquella época, llegó a suboficial
Y mi padre y uno de mis tíos también fueron guardias civiles y bueno, pues evidentemente pues ya mi vocación más directa pues de una forma de lo que vi en mi padre, ¿no? Yo me crié en un cuartel y viví en cuarteles durante la mayor parte de mi juventud y sobre todo de mi infancia. Y bueno, pues vas viendo en todas las personas que te rodean, en los guardias civiles, en mi padre, una persona con muchísimos valores y muchas veces tenía frases, expresiones, cosas pues, de nuestra vieja cartilla, de los valores que él había aprendido en la Guardia Civil, ¿no? Que había aprendido en su familia también en la Guardia Civil. Y eso, pues, quieras que no, te va marcando también, ¿no? O sea, tu padre ha sido tu guía realmente. Sí, puede decirse que sí. Y bueno, pues cuando llegó el momento de decidir una carrera, bueno, de pequeño siempre te planteas mil cosas, ¿no? Como todos los niños, de mil carreras, pero bueno, pues sin tampoco tener ni mucho conocimiento ni de ti mismo ni de lo que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, cuando llega el momento de tomar la decisión, cuando hice el COU de la época, pues ahí sí que ya lo tuve claro y me presenté a la Academia General Militar, ingresé y bueno, salí como oficial, como teniente, como te dije, en 1982. Y cuando empezaste, ¿qué sentiste? ¿Qué recuerdo primero tienes de aquella primera incursión en el cuerpo? Pues mira, nosotros cuando salimos sobre todo los oficiales, ¿no? Con el empleo de teniente y los que procedemos de acceso directo, no de promoción interna, que ya vienen de ser guardias o suboficiales, es un choque importante porque con apenas 24 años llegas a una unidad donde la mayor parte o la mitad por lo menos de los guardias son mayores que tú, donde algunos podrían ser tus padres por edad, y tienes la responsabilidad de mandar y dirigir a aquellas personas que saben mucho más de la Guardia Civil que tú, de la experiencia que tienen. Tú tienes los conocimientos que has adquirido en la academia, tienes unos conocimientos que ellos no tienen, pero ellos tienen el día a día de las unidades, ¿no? Y entonces ahí es una mezcla entre demostrar que tú eres el jefe porque con tu carisma y con tu forma de actuar demuestras que estás en condiciones de ser su jefe, pero también con la humildad suficiente para aprender también de tus subordinados, aprender desde formas de ser y de actuar hasta, por supuesto, los conocimientos técnicos de algunas cuestiones que tú en ese momento no conoces, ¿no? De procedimientos y demás, ¿no? Pero bueno, eso dura poco. La verdad es que enseguida pues, lo normal es que siempre te reconocen como jefe, o sea que los guardias civiles en ese sentido son enormemente leales, saben que eres el jefe aunque tengas mucha menos edad que ellos y el respeto es desde el primer momento también absoluto y luego es un desembarco digamos que natural y normal, pero ese primer impacto siempre sucede. Bueno, es una cosa que eso ocurre en todas las carreras profesionales cuando el directivo, el mando, pues es más joven, pero quizás vosotros efectivamente tenéis la gran ventaja de que hay un respeto en ese sentido, posiblemente mayor que en otras organizaciones de otro tipo, y eso pues a lo mejor ayuda también a gestionar esos momentos complejos de la juventud, el mando y, bueno, personas que llevan ya muchos años, ¿no? Sí. Trabajando ahí, ¿no? Y seguro que a lo largo de tu vida has tenido que gestionar momentos muy complicados y muy duros, ¿no? ¿Recuerdas alguno así realmente que para ti ha sido realmente duro de gestionar? Recuerdo uno, bueno, duros, unos complejos, pero bueno, luego emocionalmente pueden ser más o menos duros, ¿no? Pero sí recuerdo uno especialmente complicado cuando estaba jefe de la comandancia en Asturias, de teniente coronel, recuerdo en 2011-2012. Fue un delito de violencia de género, pero además, bueno, pues individuo que entró en una casa donde vivía la exmujer, llamó a la puerta, la abrieron y con un cuchillo y bueno, acuchilló a la pareja actual de su exmujer, a su exmujer también la acuchilló, la dio por muerta y luego salió, se fue a otra habitación y intentó hablar. Los niños tenían 2 hijos que estaban con la abuela encerrados en otra habitación, no pudo acceder ahí. Y luego mató a una segunda persona también, ¿no? al padre de la chica y se marchó. Pasado un tiempo, volvió otra vez, le abrieron la puerta y mató al hermano de la chica y luego se marchó y huyó y bueno, fue cuando ya avisaron a la Guardia Civil. Claro, la patrulla del puesto que estaba allí cerca acudió en cuanto pudo, tardó poco tiempo y se encontró pues, con un escenario absolutamente dantesco, ¿no? Luego ya bueno, se montó el dispositivo y pudo ser detenido el autor en poco tiempo, se movilizaron las patrullas próximas, pudo ser detenido en un plazo breve. Pero recuerdo, yo no vi en la escena del crimen, vi fotografías, pero no vi la escena en directo,
pero lo que más me impactó luego fue tener que ir, luego tuve que ir a la unidad, pues para, era un puesto pequeño, que había un cabo y 3 o 4 guardias, y bueno, pues tuve que ir un poco a animar a aquella gente, ¿no? Porque estaban muy conmovidos y muy, bueno, tuvieron que atender a las víctimas, algunos digamos que murieron en sus brazos, y bueno, son momentos muy duros, ¿no? Y eso, por mucho que sea Guardia Civil, no, ahora eso no se acostumbra nunca, ¿no? Eh, Eso no se acostumbra nunca. Y bueno, pues es ese momento, ¿no? De tener que ir a animarles, a decirles que, bueno, que hay que tirar para adelante, que eso también es ser Guardia Civil, por desgracia. Y bueno, pues al final bueno, detienes al autor, se esclarece el hecho, pero bueno, las víctimas están ahí y eso queda en el recuerdo, ¿no? Eso fue un momento duro. La verdad que conocer lo que está haciendo la Guardia Civil en profundidad, una gran desconocida todavía entre muchísima gente, especialmente entre la gente joven, yo creo que no es tan conocido, porque sois los que estáis ahí todos los días, cuidando de todos y pasando por los momentos más complicados y más difíciles que muchas veces ni siquiera vemos, pero que vosotros estáis viendo, ¿no? Pero, y Eduardo, cuando tienes que elegir entre la ley y lo que sientes, ¿qué eliges? Bueno, la ley está siempre por delante de todo, ¿no? Eh, Evidentemente, si uno se viera enfrentado a una situación en la que la ley se intenta de alguna forma forzar o violentar de manera que a ti te pone en una situación de entredicho, pues evidentemente habría que de alguna forma hacer valer que esa ley está por delante, ¿no? No he tenido nunca esa sensación y esa situación, no tengo que decir que nunca lo he vivido, ¿no? Y luego, bueno, pues en el ámbito, por ejemplo, de personal donde estoy ahora, ¿no? Pues sí que es verdad que tenemos mucha normativa muy desarrollada, tenemos, digamos, todo muy pautado, ¿no? Es un régimen estatutario muy preciso, muy completo, como militares, y luego, porque tenemos nuestro régimen propio de la Guardia Civil, que es muy parecido al de Fuerzas Armadas, pero muy específico, ¿no? Tenemos todo muy escrito, ¿no? Entonces ahí es difícil salirse. Sí que es verdad que a veces te preguntan, bueno, ¿esto se puede hacer, no se puede hacer, cómo podemos hacerlo? Y de acuerdo con la norma, pues tú orientas, aconsejas y dices un poco lo que hay que hacer. Es decir, que nunca he tenido que violentar, digamos, mi voluntad, ni muchísimo menos, ni me he visto en esa situación. ¿Y nunca has tenido miedo de equivocarte? ¿Cómo lo gestionas eso? Bueno, siempre hay miedo de equivocarse, pero eso no nos puede paralizar. Es decir, el miedo es bueno. El miedo es bueno porque el miedo te hace reaccionar, te hace, de alguna forma, superarte a ti mismo. O sea, el miedo está para superarlo, no para encogerte, ¿no? Y precisamente ese miedo es el que hace, el miedo en el sentido de la emoción, en el sentido, por decirlo así, más impreciso, ¿no? Ese miedo lo que te permite es estudiar bien los asuntos y tomar las decisiones cuando tienes todos los elementos para decidir. Porque más que miedo a equivocarte, es el temor a cometer una injusticia, ¿no? A hacer algo contrario al ordenamiento jurídico porque no lo hayas estudiado suficientemente o porque te hayas dejado llevar en un momento dado por una inclinación a favor de uno o en contra de otro. O sea, puedo decirse, si podemos hablar en términos de miedo, tengo más miedo de equivocarme porque me dejo llevar en un momento dado, si fuera el caso, por una inclinación de algún tipo, que por el hecho de equivocarme en el sentido de no conocer algo, ¿no? En ese sentido. Y ya digo, estamos aquí para tomar decisiones y eso forma parte del sueldo y las organizaciones funcionan y nosotros funcionamos porque tomamos permanentemente decisiones, algunas más fáciles, otras complicadas, pero lo último que se puede hacer es no decidir. ¿Nunca has tenido que pedir perdón en tu trabajo? ¿Y en esos momentos? Alguna vez alguna persona sí, pero no por decisiones, tampoco por decisiones importantes que le hayan perjudicado. Más que nada, pues bueno, pues por una situación, a lo mejor un malentendido, situaciones a lo mejor llamas a alguien la atención y luego dices, uff, a lo mejor me he pasado. Eso sí, no tengo ningún problema además en ese sentido. O sea, he pedido disculpas muchas veces y no tengo en eso ningún reparo. O sea, que a pesar de uno tener las estrellas y el mando, también se hay que pedir perdón. Por supuesto. Y una cosa, tú lideras a decenas de miles de personas de la Guardia Civil, las personas que cuidan de todos nosotros. ¿Cómo se cuida a esas personas? Bueno, nosotros siempre hemos tenido un poco nuestra cultura organizacional, de nuestros orígenes,
Nacimos con un cierto paternalismo que era, por otra parte, propio del siglo XIX, ¿no? Incluso de la institución militar en aquella época, que un paternalismo que ya no existe, porque bueno, ese era un poco ese cuidado que dices, que ahora tendemos en el siglo XXI, entonces era de otra forma porque bueno, pues el personal tenía mucha menos formación, bueno, era una situación totalmente distinta, ¿no? La situación cultural era muy distinta, ¿no? Y había unos desniveles culturales muy grandes, ¿no? Que hoy no existen, gracias a Dios. Hoy el cuidar ya no es paternalismo, hoy el cuidar es ver a la otra persona, a la que tenemos, pues que como nosotros y por tanto que tiene unas necesidades como las tenemos nosotros y que hay que saber también percibirlas, ¿no? Eso multiplicado por 80 y tantas mil personas. Y dices, bueno, yo no le diré 80 y tantas mil personas, al final es una estructura, en el ámbito de personal sí que de alguna forma esa política la lideramos nosotros, luego cada unidad, lógicamente, son los que conocen a su personal y son los que tienen esa obligación, pero sí intentamos imbuirles de esa necesidad, ¿no? De que, y se hace porque en la Guardia Civil eso lo seguimos manteniendo y lo seguimos conservando, aunque tengamos que estar un poco encima, ¿no? Bueno, hay muchas medidas que adoptamos, ¿no? Tenemos bueno, herramientas pues ahora estamos dándole una vuelta pues todo lo que ahora se conoce como bienestar corporativo, ¿no? También pues para una forma que el personal trabaje a gusto, trabaje en condiciones ya no solo técnicas o de seguridad, que por descontado es lo más importante, ¿no? Que trabajen con seguridad y con los medios técnicos necesarios, sino también emocionalmente satisfactorios, ¿no? Y físicamente, ¿no? Que se encuentren porque esto, bueno, muchas veces vemos que afecta pues, a situaciones de absentismo y demás, y bueno, el que el personal trabaje en esas condiciones también trabaja mejor, ¿no? Y bueno, luego también pues cuestiones también de valores que también intentamos pues, a través del código de conducta y continuamente insistiendo en las conductas éticas, los dilemas morales y demás, que eso también fortalece esa cultura institucional y también hace que dentro de eso pues, bueno, pues el compromiso sea mayor, porque en la medida en que hay ese compromiso también pues, las personas se sienten con más autoestima, con más afán de trabajar, es decir, que cuidamos en el sentido positivo, no de que no te pase nada, sino de sé tú mismo, ten iniciativa, asume tu compromiso, que eres guardia civil, y a partir de ahí, pues digamos que todo funciona mejor, ¿no? Un poco más orientado en ese sentido. Sí, porque una de las cosas son, que insistís mucho y que es así, los principios, ¿no? Así Los es. principios. Para ti, ¿cuáles son los principios? Todo lo que te has escrito, sí, pero para ti, ¿cuáles son los principios esenciales? Pues mira, nuestro código de conducta, que lo aprobamos en 2022, que es heredero de nuestra vieja cartilla, pero con una redacción lógicamente actualizada del siglo XXI, lo hemos hecho de una forma novedosa porque diferenciamos por capítulos valores, principios y normas de comportamiento, ¿no? No hay ningún organismo que lo tenga así estructurado, aunque se parece mucho en cierto modo a las ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en el sentido en el que está redactado, pero bueno, tiene esa estructura, ¿no? Los valores llamamos valores fundamentales porque para nosotros son los que consideramos, puede haber más, evidentemente, y los hay, pero los que consideramos fundamentales para la institución. Y los principios los vinculamos más como institucionales, como una vez que eres guardia civil, cuáles son los principios asentados en esos valores, ¿no? Dentro de esos valores fundamentales, bueno, el primero que encabeza es el honor, porque es el artículo 1 de nuestra vieja cartilla de la Guardia Civil, y el artículo 1, el primer precepto del decálogo del Guardia Civil, ¿no? Que es idéntico en redacción al de la cartilla de 1844, ¿no? El honor ha de ser principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin más. ¿Qué es el honor? Pues mira, el honor es algo complicado. Siempre que saco el honor alguien me termina preguntando qué es el honor, pero bueno, efectivamente es una pregunta obligada. Yo cuando me han preguntado, sobre todo cuando me han preguntado personal del cuerpo, ¿no? Alguna pregunta, por ejemplo, en la Academia de Oficiales, ¿no? Y te pregunta, algún alférez se levanta y pregunta, general, ¿qué es el honor? ¿O qué cree usted que es el honor? Yo siempre digo lo mismo, el honor no deja de ser una especie de supravalor, ¿no? que engloba muchas cuestiones. Pero si tuviéramos que ceñirlo al comportamiento, podríamos decir que el honor es cuando tú estás de servicio, no estás con tu compañero o tu compañera, te encuentras en una situación que tienes que actuar de riesgo o de no riesgo, o enfrentarte a un ciudadano por la razón que sea, o auxiliarle, y actúas de forma correcta conforme a lo que tú conoces y como sabes que tienes que actuar, sin esperar nada a cambio, sin que nadie te vea por si algo lo haces mal, que te lo puedan reprochar o que te puedan llamar la atención,
y si haces algo bien también sin que nadie te lo agradezca o nadie te felicite, porque tampoco se van a enterar. Es decir, en definitiva, hacer lo correcto en cada momento, aunque solo tú y tu compañero o compañera de pareja lo vayan a ver, ¿no? Incluso auxiliando a alguien y que no te lo agradezca, que también puede ocurrir, ¿no? Es decir, hacer lo correcto porque es lo correcto, porque crees en ello y porque es el compromiso que has asumido, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma de resumir lo que es. Si siempre nos comportáramos así, pues evidentemente sería perfecto, ¿no? Mm. Eduardo, ¿y cómo haces que de esas 85.000 personas, que no son pocas, se sientan seres humanos y no un número? El término del número, como sabes, no nos gusta nada que nos llamen números, ¿no? Los guardias, ¿no? Es una cuestión que viene ya de atrás y todavía a veces se dice. No, nadie se siente un número. Pero es fundamental para eso a las personas tratarlas como lo que realmente, como queremos que sean, más que como son, como queremos que sean, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido también en la Guardia Civil. Y yo creo desde nuestros orígenes, ¿no? Decía Goethe, el dramaturgo y poeta alemán, decía: trata a una persona como es y terminará siendo lo que es. Trata a una persona como crees que debe llegar a ser y terminará siendo lo que debe llegar a ser, ¿no? Bueno, pues eso, dicho de otra manera y a lo mejor no formulado de una forma tan precisa, pero siempre desde nuestros orígenes se mantuvo. ¿Y a través de qué? Pues del reconocimiento de la enorme dignidad que tiene el Guardia Civil por el hecho de ser un servidor público, con un uniforme, con un armamento que le dan para prestar un servicio a la sociedad, donde en un momento en el que no había nada de eso realmente profesionalizado en España, ¿no? Había unos cuerpos digamos, militares que dependían de cuerpos regionales, que se activaban periódicamente, pero no había ningún cuerpo nacional que se dedicara a eso, ¿no? Bueno, pues el Duque de Omada hace, digamos, que su gran aporte, sobre todo, es ese, ¿no? De hacer sentirse al guardia con esa enorme dignidad que tenía y de que cuando a lo mejor en los pueblos pues, estaban acostumbrados a hacer lo que querían los alcaldes, o la cacicada de turno, pues aparecía la pareja de guardias civiles y ponía en orden y decía: aquí está la Guardia Civil y esto se ha acabado, ¿no? Bueno, pues eso se ha transmitido con el tiempo y eso lo vio nuestros guardias civiles, lo vio en el sentido de que se sienten, por una parte, con la iniciativa suficiente para actuar, que eso es fundamental, los conocimientos necesarios, la libertad para actuar que se les da, la iniciativa suficiente, y luego se tiene que venir respaldado, lógicamente, por cuando actúan correctamente, que es lo habitual, con el respaldo de sus superiores respecto a la actuación que han tenido, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente todos se sienten con la autoridad que les corresponde como agentes de la autoridad, como guardias civiles que son, y con el orgullo de vestir el uniforme y en ese sentido, pues todos se sienten como lo que son, guardias civiles. Y con toda esta responsabilidad que tienes, ¿quién cuida de ti cuando lo necesitas? Bueno, procuro cuidar de mí mismo, me cuida mi familia, me cuida mi mujer mejor que nadie. Y ya está, si es que al final nos cuidamos unos a otros, también en el trabajo, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones complicadas, muchas veces las decisiones, sabiendo que son mías, procuro compartirlas antes de tomarlas, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer partícipes a mis colaboradores, ¿no? Que de alguna forma me ayuden a tomarla. Con lo cual, en cierto modo, pues también no es que reparta responsabilidad, la responsabilidad es exclusivamente mía, pero sí les hago partícipes de eso. Y de alguna forma me apoyo en ellos, ¿no? Me apoyo en ellos. Siempre necesitamos estar un poco apoyados, ¿no? Hay un término que se conoce en la vida militar que es el de la soledad del mando. Ocurre seguro en la vida privada o la vida profesional de la empresa privada, ¿no? Ahora pasaba a ti. Hay decisiones que tienes que tomarlas como CEO de una empresa y por más que consultes, al final la decisión es solo tuya. Y estamos hablando a lo mejor de invertir grandes cantidades de dinero o diversificar, no sé, cuestiones de calado, ¿no? A nosotros nos pasa exactamente igual en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Entonces, esa soledad del mando al final se experimenta siempre, pero bueno, procuramos llevarlo, como digo, apoyándonos en nuestros subordinados, que son enormemente leales, y bueno, la familia, los amigos, en el entorno también luego de extra profesional. ¿Y qué te ayuda a desconectar? ¿Qué te hace desconectar? ¿Te hace respirar? Y te hace, bueno, tener la mente un poco fresca también, porque si no descansamos con la mente, pues no funcionamos adecuadamente. Procuro hacerlo, procuro hacerlo. A mí no me cuesta mucho desconectar, incluso un fin de semana. Eso sí, te mandan un WhatsApp, una llamada de teléfono y tal, y automáticamente entras otra vez en modo trabajo, ¿no? Si hace falta.
pero sí que procuro desconectar cuando puedo para un poco también por salud mental, ¿no? ¿Y Cuando qué te ves haces para sometido. desconectar? ¿Qué haces? Bueno, pues puedo desde ver una película o salir a pasear y luego me gusta, como afición, me gusta leer y escribir. Escribo menos de lo que me gustaría porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, algún artículo de historia, en fin, cuestiones de estas. Y leer también. Y bueno, pues soy más de eso, digamos, actividades de intelectuales o de pasear o de estar con la familia, de ese tipo. Antes has tocado el tema de soledad. Y el tema de la soledad Mm, no deseada, no la mm, soledad que uno elige, sí, sino la no deseada, pues es una de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad, una de las más perniciosas que están pasando y que evidentemente pues en el cuerpo de la Guardia Civil también ocurre como seres humanos, ujú, pues ocurre, ¿no? Y esto no es fácil confesarlo, es una de esas cosas que no comentas ni con tus amigos, por supuesto con tus mandos. Eh, ¿Cómo esto lo gestionas? ¿Cómo ayudas a que aquel que esté sufriendo esa situación de soledad no deseada, ujú. pues pueda compartirlo, compartir sus emociones, hablar con alguien, intentar Sí. curarlo? Bueno, pues a veces no es fácil, ¿no? Porque también las personas que puedan vivir esa situación pueden ser a lo mejor también más retraídas, más introvertidas y por tanto es más difícil acceder a estas personas, ¿no? Pero bueno, ahí intentamos concienciar también a los mandos, luego también a nuestros psicólogos en las unidades, ¿no? Pues cuando vean situaciones de estas, pues que tener esa empatía, esa cercanía con la persona, pues para poder desentrañar qué le pasa, qué sucede, qué situaciones. Y yo creo que en eso, en general, nuestros mandos están bastante concienciados. Sobre todo, bueno, la convivencia ayuda mucho, cuarteles donde se residen los propios cuarteles, donde o a lo mejor no, esa persona no vive en el cuartel, pero sí en el día a día del servicio, entra al servicio con un compañero, con otra compañera, y eso se va viendo, ¿no? Y eso normalmente se suele detectar, hay personas que se dejan ayudar más fácilmente, y puede haber una casuística enorme, porque bueno, ahí la mente humana es muy compleja, ¿no? Es muy diversa, ¿no? Pero bueno, intentan ayudarse unos a otros y bueno, pues intentamos evitar que haya situaciones ya pues que generen una situación, una baja médica, psicológica, que entonces ya, bueno, pues ya apunta que algo más hay ahí, ¿no? Y luego a través de, pues ya digo, pues nuestros psicólogos, nuestros servicios médicos, es un poco lo que intentamos hacer. Hemos hecho un documental Mm, sobre el tema de la soledad y mm, una de las cosas que dicen personas que participan en el documental, lo importante que es que alguien te diga buenos días, hola, ¿qué tal? absolutamente. Simplemente cuando te ven Mm, que a lo mejor no hablas, ¿no? sí. Simplemente eso a Mm, veces pasas de, bueno, pues a alguien que está ahí de que ve la vida en blanco y negro y que la sí. ve en color, ¿no? Ujú, Simplemente el preocuparte un poco por decir sí. hola y dejar que te cuente y escuchar sin más, Sí. ¿no? Sí, eso es cierto. A mí muchas veces me ha venido personal de distintos empleos a plantear cuestiones, problemas. Y muchas veces también nos obcecamos en que cuando viene a plantearte una cuestión, pues tú tienes que tener la solución, no tienes que tener. Muchas veces son personas, no solo en el ámbito nuestro, en general, ¿no? Que tampoco buscan una solución, no esperan que tú le des una solución, lo que quieren es que le escuches. Que es, cuál es su situación, ¿no? Quieren compartir cuál es su situación y con eso ya, de alguna forma, ya se liberan, ¿no? Ya se liberan, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos, en el ámbito nuestro también, ¿no? Y luego hay que tener pues, esa empatía también pues, para saber ver qué hay detrás, ¿no? Muchas personas, a veces simplemente el lenguaje no verbal también te dice un poco cómo está una persona, ¿no? O cómo le has sentado algo que has dicho o que has dejado de decir, ¿no? Y eso es importante también entre compañeros. Ahí sí que un compañerismo nuestro funciona muy bien porque los propios compañeros son los que mejor ven esas situaciones y los que de alguna forma pues también entienden una mano al compañero que puede estar en esas situaciones, ¿no? Y eso es, bueno, es un poco lo que hacemos. Sí, sí. Una de las cosas que han cambiado en los últimos tiempos, sobre todo en la última década, los últimos 20 años, en la gestión de personas, y tú como máximo responsable de la gestión de personas dentro de la Guardia Civil, es el tema de la diversidad, de tener en cuenta la diversidad
hoy, la diversidad cultural, origen, religión, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto también pasa en tu institución. Sí. Y esto, como máximo responsable que eres, esto, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo lo gestionas? No hay secreto, la diversidad está ahí, está en la sociedad y nosotros somos parte de esa sociedad. Y hay una parte, al menos, de esa diversidad que se manifiesta en el entorno de la Guardia Civil, en principio en el trato que nosotros dispensamos hacia el ciudadano, es decir, cuando nos encontramos con la realidad de la sociedad actual en España, para lo cual pues, se forma nuestro personal en todos los sentidos. Y luego en el ámbito interno también, es decir, que bueno, pues también personas que ingresan en la Guardia Civil, por ejemplo, de diferentes nacionalidades, nacionalizados españoles, eso sí, pues todos tienen que ser españoles, pero bueno, eso se da, ¿no? Cada vez tenemos más presencia de personas de origen de otros continentes que son españoles y ingresan en la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, pues lo llevamos pues con la naturalidad que corresponde y está, es decir, adaptados a nuestra realidad. La mujer se ha integrado Sí, totalmente. Sí. Sí, el caso de la mujer ya, vamos, pero es algo totalmente natural. Ahora estamos en un porcentaje que nos gustaría que fuera mayor de mujeres, pero es verdad que bueno, ingresar un poco más tarde. Estamos hablando de ingresar en el año 89, 1989, con lo cual ese crecimiento ha sido progresivo. Este año concretamente, pues en la escala de oficiales de acceso directo en la Academia General Militar, pues prácticamente un 40%, por encima de un 40% son mujeres de los 65 que han ingresado. Estamos en pleno proceso selectivo para escala de cabos y guardias y estará este año también en torno a un 20 y tantos por ciento. Y más o menos ahora en conjunto está algo por encima del 10%, ¿no? Pero yo digo, la tendencia es al alza. Las mujeres en la Guardia Civil están presentes en prácticamente todas las especialidades, en todos los destinos. Y luego la estructura jerárquica, evidentemente, bueno, pues como lógicamente hay que llevar un tiempo en cada empleo, pues ahora van a ascender las primeras coroneles, tenientes coroneles a coronel, las dos primeras ascenderán en cuestión de pocos meses. Y bueno, pues es un proceso absolutamente interiorizado. Y la conciliación de la vida personal y familiar, ¿esto cómo se gestiona? Porque claro, la Guardia Civil, prestando servicio para los demás, pues claro, cuando los demás dormimos, ellos están de servicio, cuando los demás estamos de vacaciones, ellos están de servicio, cuando estamos de Nochebuena, ellos están de servicio. Sí. ¿Esto cómo se gestiona? Pues es complejo también, porque hay destinos muy distintos, ¿no? A la Guardia Civil no es lo mismo un destino puramente de carácter administrativo que una unidad de investigación, que ya no tienen horario prácticamente, ¿no? Pueden verse sometidos a tener que salir de servicio de forma inopinada. Y luego está pues un colectivo muy importante que es el de la seguridad ciudadana, pues que ya entran más a turnos, ya son unos turnos, pero efectivamente, tanto en días de semana como festivos, nocturnos y demás, ¿no? Y ahí pues es complejo porque bueno, hay distintas situaciones, incluso en poblaciones pequeñas donde ni siquiera a lo mejor hay guardería, algunas donde ya no hay colegio, tienen que llevar a los niños al colegio del pueblo de al lado. Y bueno, ahí buscamos hay medidas que intentan favorecer, pues más allá de la mera reducción de jornada, que bueno, esa medida siempre está ahí para que se pueda ejercer, pero bueno, en casos ya un poco más extremos, también a través de comisiones de servicio, incluso inscripciones temporales cuando hay que cuidar a algún familiar en determinada situación ya especialmente grave. Bueno, pero vamos buscando medidas. En tu caso, por ejemplo, como ejemplo que tú has llegado a teniente general, que es de la Guardia Civil, que es uno de los puestos pues el más alto, ¿no? Sí. Y has pasado por todos los puestos, tienes familia, sí. Tienes hijos. ¿Cómo has podido compatibilizar el éxito profesional con una familia, con unos hijos? ¿Cómo lo has podido hacer? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. ¿Cómo has podido compatibilizar el éxito profesional con una familia, con unos hijos? ¿Cómo lo has podido hacer? Pues muchas veces al final estando menos tiempo con la familia, como es inevitable, ¿no? También es verdad que los tiempos han cambiado mucho, afortunadamente, ¿no? Yo tengo 3 hijos
2 hijas y un hijo, y con todos ellos pues estuve con mi mujer para dar a luz 2 días y a trabajar, ¿no? No hay los permisos que hay ahora para el padre, que son prácticamente los mismos que, casi igual que para la madre, ¿no? Y eso pues parece que no, pero bueno, pues hoy en día es un avance muy importante, ¿no? Nosotros en ese sentido todos los permisos vinculados a la conciliación estamos a la altura de bueno, lo que marca el Estado y un poco más, ¿no? Es decir, que en ese sentido los tenemos todos reconocidos y orgullosos de ello además. Pero bueno, en mi época es verdad que eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos y era bastante más complicado de gestionar. Luego, son muchos temas donde, bueno, pues cuando profundizas, ¿no? Y como decíamos al principio, pues la Guardia Civil está en un trabajo que no es tan conocido, en profundidad. Mm. Si tuvieras que resumir para ti, ¿qué es lo que te gustaría a ti que la gente entendiera mejor de la función y del trabajo de la Guardia Civil? Bueno, yo creo que no es conocido a lo mejor aquellas personas que puedan vivir en un entorno donde más a lo mejor urbano, donde la Guardia Civil a lo mejor tiene menos competencias de seguridad ciudadana, pues sí las tiene en otro ámbito, pero no de seguridad ciudadana, de patrullar por la calle, para entendernos, ¿no? Pero bueno, cuando sale a la carretera, pues sí ven nuestras patrullas, o ve una patrulla de tráfico, con el que tiene armas, pues va a una intervención de armas. Es decir, que la percepción que tiene la sociedad, particularmente de su experiencia directa con la Guardia Civil, pues es diversa, ¿no? Eh, yo creo que lo que debemos transmitir y lo que la población debería tener siempre en contacto con nosotros es sobre todo de confianza, es decir, que pueda acercarse con confianza a un guardia civil y que sabe que cualquier problema que tenga, en la medida en que esté en nuestras manos, se va a resolver. Ese pronóstico feliz para el afligido que rezaba nuestra cartilla, nuestro momento fundacional, ¿no? Y de alguna forma es confianza en que puede confiar en nosotros y que le vamos a prestar un servicio de calidad en aquellos aspectos en los que nosotros tengamos la competencia, ¿no? Ya en el ámbito más pues, de auxilio y demás, pues evidentemente pues, plena confianza y que estamos ahí para ayudar, que si nos llama, pues el menor tiempo posible estemos ahí y podamos auxiliarle, ¿no? Y atenderle. Y para que todo el mundo lo entienda, la diferencia entre Guardia Civil y Mm. Policía. Bueno, somos cuerpos diferentes. Nosotros somos un cuerpo de naturaleza militar, que tenemos plenas competencias en determinadas cuestiones y territorialmente, pues en el 85% más o menos del territorio español, ¿no? Y la policía pues es un cuerpo civil, también de ámbito nacional y también tiene plenas competencias en algunos aspectos y luego territorialmente pues presta servicios sobre todo en el ámbito de las grandes capitales de provincia y otras ciudades grandes, ¿no? Bueno, pues hacemos servicios en ese sentido de cara al ciudadano similares, ¿no? Cada uno tiene su idiosincrasia y su forma de ser y también de alguna forma pues el bagaje de su historia, ¿no? Y para ti, ¿qué sueñas para el futuro de la Guardia Civil? ¿Qué te gustaría del futuro de la Guardia Civil? Pues fíjate, para el futuro no perder todo lo bueno que tenemos del pasado y que tenemos en el presente, ¿no? Pues esa tradición asentada en nuestros valores, ¿no? Que de alguna forma nos han hecho llegar hasta aquí y seguir hacia adelante, ¿no? Tifón, un filósofo francés, decía que bueno, pues una sociedad, cuando una persona está basa su tradición en valores, pues está como más capacitado para luego pues para asumir los cambios, para como tiene mayor capacidad pues para todo ese tipo de digamos de cambios en su empresa o en su entorno, lo que sea, ¿no? Está como más preparado para el cambio de alguna forma y eso traducido en una organización pues es lo mismo, ¿no? Yo diría que en la Guardia Civil es lo mismo, ¿no? Él ponía el ejemplo de un árbol que cuanto más profundas son las raíces, más crece hacia arriba y más frondoso es, que parece contradictorio, ¿no? Que crezca en dos direcciones opuestas. Bueno, pues yo veo siempre a la Guardia Civil como ese árbol, ¿no? Que tenemos unas tradiciones profundas, unas veces que tienen que seguir creciendo, no han dejado de crecer para poder seguir creciendo también hacia arriba, ¿no? No perder nuestra esencia, en definitiva. Podemos tener otros medios, ahora que se habla mucho de la sostenibilidad, no podemos crecer indefinidamente, no podemos tener una patrulla en cada esquina, ojalá pudiéramos, pero sí que tenemos que seguir llegando a todo, reinventándonos con medios tecnológicos, con lo que sea,
pero tenemos sobre todo que seguir siendo confiables, que seguir siendo nosotros mismos y que sigamos prestando ese servicio de calidad que valora la sociedad. Y si mañana, Eduardo, dejaras tu cargo, que lo dejarás en algún momento, tendrás que descansar, ¿qué te gustaría dejar como huella? Bueno, pues fundamentalmente eso, dejar huella. Es decir, que yo creo que cuando siempre, ¿no? En nuestro ámbito, en cualquier directivo, pero bueno, pues ya cuando llegas a estos cargos más todavía, no es que nos guste dejar huella, es que estamos obligados a dejar huella, ¿no? Huella en todos los sentidos, pero sobre todo ya no tanto por lo que has hecho que te puedas apuntar el palote, ¿no? Esto lo hizo fulanito, lo dejó hecho de menganito, sino huella en el plano personal, es decir, que te recuerden las personas, ¿no? Yo muchas veces, pues, cuando voy a distintos sitios, pues todavía hay gente que, guardias y demás, que hace décadas que no veo y te vienen a saludar con cariño, ¿no? Y muchas veces te plantean o te dicen, no sé si se acordará aquella vez que me dijo no sé qué y tal. A lo mejor una frase que le has dicho, pues por animarle, por confortarle, no sé, o le llamaste porque había muerto su padre, no sé, y de pasado tiempo todavía lo valoran, todavía lo recuerdan y te lo dice, ¿no? Cuando tú no te acuerdas a veces ni del nombre de esa persona, porque sí te suena, pero ya ni te acuerdas, ¿no? Con tantas personas como has tratado, ¿no? Bueno, para mí es lo más importante, ¿no? La huella personal que dejas con todos y cada uno de los colaboradores que has tenido. Colaboradores, compañeros, superiores, subordinados, todos en general, ¿no? Todo lo demás viene por sí solo. Es decir, que ya cuando tienes un nivel, pues evidentemente claro que dejas huella y claro que haces cosas porque tienes un equipo buenísimo detrás que son mejores incluso que tú y ya te llevan de alguna forma a hacer eso, ¿no? Y tú tomas las decisiones que tienes que tomar en cada momento. Pero no es tanto el apuntarte, esto lo hice yo, sino que vean esta persona o este jefe muchas veces, ¿no? Pues fue un buen jefe para mí, ¿no? Bueno, esa es la razón del por qué estás en este podcast, ¿eh? O sea, acabas de decir dejar huella, ¿no? Qué importante, de hecho, y todo el mundo tenemos que dejar huella, e intentar hacerlo al menos, ¿no? Y si tuvieras que mandarle un mensaje ahora a las nuevas generaciones que empiezan como guardias civiles, ¿qué les dirías? Después de toda tu trayectoria, hoy a los que empiezan. Seguro que te lo estás diciendo todos los días cuando empiezan, pero repítenoslo aquí. Pues sí, pues más o menos lo mismo, es decir, que mantengan esa esencia que ellos han aprendido en la academia, ¿no? Ya sean oficiales, suboficiales, guardias, es lo mismo, ¿no? Porque en el momento que visten de verde, pues son guardias civiles y de alguna forma tenemos esa cultura común, ¿no? Esa cultura propia. Que mantengan esa esencia, que vivan esos valores que les transmitimos, que se formen, que se capaciten adecuadamente, porque son los que les permitirá luego poder actuar. Esa iniciativa de la que antes hablaba, ese compromiso, todo eso tiene que estar sentado en una sólida formación, también en unos valores, para luego que se puedan sentir orgullosos de verdad de vestir el uniforme y de actuar, como auténticos guardias civiles que son, ¿no? Cada uno de ellos tiene que sentirse como si él fuera el único guardia civil que existe, porque en un momento dado, ante una situación con su uniforme, ellos son la Guardia Civil, no hay nada más alrededor, ¿no? Que sientan eso y que lo sientan siempre, porque además es el legado que hemos recibido y por tanto ellos están obligados a vivirlo ahora y transmitirlo a las generaciones futuras. Y Eduardo, si hoy tuvieras que resumir de una forma tu forma de estar en el mundo en 3 palabras, ¿cuáles serían? Mi forma de estar en el mundo en 3 palabras, qué complicado. Bueno, pues estar muy atento a todo para estar a la altura de lo que se espera de mí. No es poco. No es poco. Estar a la altura de lo que se espera de ti. ¿Y qué crees que se espera de ti? Como persona se debe esperar una integridad, se debe esperar una forma de ser que de alguna forma transmita esa empatía, transmita seguridad, transmita pues todo lo que como persona debemos transmitir en nuestro entorno. Y luego, bueno, pues por las divisas que llevo sobre las sombreras, pues evidentemente también todo aquello que se espera de alguien con ese rango y con la responsabilidad que tengo, ¿no?
Es una responsabilidad enorme, pero asentada sobre profesionales que tienen una talla mayor que la mía y por eso puedo llevarlo. Repasando un poco sobre ti, sobre lo que has Ujú. escrito, he encontrado algunas frases que me han gustado mucho, pero que las voy a leer literalmente para que tú expliques un poco el por qué las has escrito. Dices, el honor como divisa no es una forma vacía, es una manera de vivir el servicio público con integridad. Sí, es un poco lo que decía antes, resumiéndolo mucho, ¿no? De lo que era para una patrulla de la Guardia Civil el honor en un momento dado, ¿no? Cuando tiene que actuar y demás, ¿no? En el fondo es eso, es decir, no es un... Los valores son siempre constructos, son realmente, están, como digo, siempre están en la nube, ¿no? Luego hay que aterrizarlos. ¿Y cómo los aterrizamos? Pues con los comportamientos, ¿no? Con el comportamiento concreto en cada situación. Y por tanto, pues bueno, pues el honor lo mismo, ¿no? Puede ser incluso más etéreo que algunos otros que podemos entender mejor, pero que se aterrizan perfectamente, ¿no? Y al final, bueno, pues es eso, es algo muy parecido a la integridad. En el fondo es hacer lo correcto en cada momento, ¿no? Otra frase tuya es, el liderazgo hoy es más acompañar que mandar. Sí, sí, porque yo siempre que el liderar, bueno, literalmente en inglés podría ser guiar, ¿no? Liderar es guiar, pero no es empujar. O sea, se guía desde delante, no desde atrás. Y por tanto, pues es hacer que una persona no solamente haga lo que le dices que tiene que hacer, eso es dirigir, eso es mandar, eso es dar órdenes, está ahí de acuerdo. Un líder tiene que hacer todo eso, por lo menos en una organización como la nuestra. Pero el líder tiene que ser algo más, la persona tiene que hacer eso con un compromiso personal que asume, hacerlo además como él cree que debe hacerlo, sin decirle el cómo, sino esto es lo que tienes que hacer, el cómo es cosa tuya, y luego respaldar ese cómo, para que esa persona de alguna forma, pues ese compromiso le lleve a, y esa actuación que él ha tenido, pues le lleve a ser un poco mejor. Lo que decíamos al principio de Web, ¿no? El llevarle hacia... Es decir, en el fondo es el favorecer el desarrollo personal de la persona, ¿no? Eso es acompañar. En definitiva es que esa persona sea mejor de lo que es. Yo lo he vivido en los equipos que he dirigido, sobre todo últimamente en el ámbito de personal. Yo he mejorado mucho en el sentido de que profesionalmente, en conocimientos en todo, he crecido, por decirlo así, en un sentido genérico, pero la mayor satisfacción que he tenido es ver cómo todo mi equipo ha crecido junto a mí, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, pues todos nos ayudamos ahí a crecer, ¿no? Dices, la Guardia Civil debe mirar al futuro sin perder el alma que lo ha sostenido durante casi 2 siglos. Sí, lo que decía antes, eso es fundamental. La esencia hay que mantenerla siempre. Es lo que llamamos la cultura, ¿no? En la cultura hay cosas que no se tocan, que no se cambian. Y esto también lo hemos hablado. Dices, las personas que forman parte de la Guardia Civil son antes personas que números o escalas. Así es. Cada uno de ellos es la Guardia Civil por sí misma. Una orden no puede ser ciega, debe tener alma, ética y sentido. Sí. Por lo mismo de antes, ¿no? Porque dar órdenes es fácil, mandar ya es otra cosa y liderar pues es, además de mandar, pues tocar el corazón de la persona, ¿no? Los sentimientos para que esa persona de alguna forma lo haga suyo y lo interiorice y con su propia iniciativa pues haga lo que tiene que hacer. Y vamos terminando ya porque el tiempo se nos echa encima, pero si tuvieras que enviarle una frase, un mensaje a la población para que se sintieran más seguros, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que España tiene mucha suerte de tener las fuerzas de seguridad que tiene, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, los cuerpos de policía de las entidades locales. En el caso nuestro de la Guardia Civil, pues tengo que decir que creo que la población española nos valora, nos aprecia. Ha habido momentos de altibajos a lo largo de nuestra historia, pero yo creo que en este momento, en ese sentido, se nos valora y se nos aprecia. Por lo que decía antes, quiero que aprecian que somos una institución capaz de transmitir valores y al mismo tiempo, sobre todo, también de generar confianza, ¿no? Confianza en el ciudadano cuando se acerca a nosotros. Es verdad que a veces se cometen errores, los errores los cometen las personas,
no las instituciones, y eso inevitablemente va a seguir ocurriendo en algún momento, y para eso tenemos que estar para prevenirlo y evitarlo. Pero fundamentalmente, por encima de todo, que sepan que la Guardia Civil sigue siendo la de siempre y va a seguir estando ahí para ayudarles y para servirles. Bueno, pero eso acabas de decir. Si te dijera ahora, ¿quieres decir alguna cosa más que quede ahí, que te gustaría añadir, que no hayamos hablado? ¿Hay algo que te gustaría resaltar? Bueno, pues eso, que la Guardia Civil sigue siendo la de siempre, seguimos siendo los de siempre, que eso es mucho decir, ¿no? Pues muchísimas gracias. En este caso te digo mi teniente general, Eduardo Martínez Viqueira, de verdad, te lo digo como ciudadano también, por el trabajo que estáis haciendo, por lo que estás haciendo, a la institución, a ti, a todos los que formáis parte de la Guardia Civil, porque la verdad que nos sentimos muy seguros y orgullosos de lo que tenemos en este país. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.